Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros y profesor. El día de hoy nos corresponde hablar sobre el libro titulado Intervención en Crisis, específicamente de los capítulos 4 y 6. Nuestro grupo está conformado por la compañera Maureen González, Sarita Vargas, Andrea Vargas y mi persona Nayeli Sequeira. El capítulo 4 se titula Crisis circunstanciales de la vida, las cuales son crisis que se experimentan de manera inesperada, como por ejemplo la muerte de un ser querido en un accidente o la detección de cáncer en un niño pequeño, por lo que vemos que no necesariamente van a estar ligadas con la edad y que pueden ocurrir en cualquier momento. Dentro de las características principales vamos a tener la aparición repentina y la imprevisión, ya que la mayoría de las personas no está preparada para vivir una situación de este tipo o consideran que a ellos nunca les va a pasar. También tenemos la calidad de urgencia, que es cuando las crisis circunstanciales tienen una afectación en la salud física y psicológica, por lo que se va a necesitar una intervención adecuada de manera rápida. También tenemos el impacto potencial sobre comunidades enteras, por ejemplo, en casos donde se den desastres naturales o un incendio, en el que va a ser gran cantidad de personas los cuales van a tener que afrontar una lucha hacia la pérdida correspondiente. También vamos a tener el peligro de oportunidad, que es que a pesar de que estas crisis representen una desestabilización, eventualmente las herramientas que se utilicen para poder superarla van a resultar de utilidad frente a nuevas crisis en el futuro. Vamos a tener diversas categorías dentro de las crisis circunstanciales. En primer lugar, vamos a tener a la salud, que como bien sabemos, el bienestar físico y el bienestar psicológico van a estar íntimamente relacionados, por lo que sucesos que comprometan la salud física, como por ejemplo una enfermedad o lesiones corporales, van a poseer el potencial necesario para considerarse como una pérdida, amenaza o desafío, ya que representan un reto tanto para el individuo como para su círculo social más cercano, ya que, por ejemplo, metas de la vida se pueden considerar que se vuelven inalcanzables o los eventos por sí mismos van a amenazar a la vida. Se habla de ciertas claves para la resolución de la crisis o que van a influir en esta, como por ejemplo la interpretación de los sucesos o los ajustes de comportamiento que se hagan, los cuales van a determinar el curso hacia la resolución de la crisis. También, como sabemos, todos reaccionamos diferente frente a ciertas situaciones, por lo que establecer estrategias que tomen en cuenta las diferencias individuales para los estilos de afrontamiento es fundamental. Y también que los profesionales deben tener una visión integral. Si bien la parte clínica es muy importante, también deben recordar que son personas y el apoyo que pueden representar para las personas que experimentan una crisis circunstancial. También vamos a tener el apartado de muerte repentina. Cuando una muerte se anticipa, generalmente, por ejemplo, en el caso de la vejez, la aflicción va a implicar en su mayoría experimentar y trasladarar una pérdida. No va a significar necesariamente que va a haber una grave desestabilización o que va a haber una incapacidad de enfrentamiento, porque no todas las aflicciones van a representar una crisis, pero se evidencia que la congoja va a ser mucho más grave cuando la muerte no se anticipe o es inesperada. A partir de esto vamos a tener 3 etapas de las reacciones emocionales más comunes frente a una muerte repentina. En la primera etapa vamos a tener el aturdimiento, la negación de sentimientos, el alejamiento emocional, porque se dice que las personas van a aceptar cuanto puedan soportar. Ya en la fase 2 vamos a tener que los sentimientos asociados con la pérdida van a comenzar a emerger, como por ejemplo la tristeza, la ira o por ejemplo puede aparecer la depresión. Y ya en la fase 3 se va a dar una aceptación gradual de la realidad de la pérdida y se va a comenzar con la ruptura de los lazos del difunto. Ahora, en la comunicación de malas noticias, la meta no es tener tacto para suavizar lo que pasó o para negarlo, sino es para poner el contexto lo más claro posible para que la persona pueda asimilar esto de una mejor manera. Es por esto que se considera que es el primer paso o de los primeros pasos hacia la translaboración del duelo. Otro de los apartados es el de crisis, donde a partir de varias especies de ataque físico, como por ejemplo una violación o un robo con violencia, se pueden desarrollar trastornos psicológicos que desencadenen una crisis en la víctima. Acá tenemos las etapas propuestas por Kaplan, que describen una fase de reacciones que pueden tener las mujeres que experimentaron una violación. En la primera fase, la fase aguda, se pueden experimentar síntomas de conmoción, desmayo, ansiedad que se pueden prolongar por varios días o por incluso meses. En esta etapa se puede ayudar a la víctima con los problemas más prácticos, como por ejemplo los procesos judiciales, comunicarle a la familia o a los amigos más íntimos, solicitar a la víctima que se someta a pruebas de contagio venéreo o de embarazo, comunicarle cuáles son las posibles emociones a las que se puede enfrentar en los días consiguientes y ayudarla a manejar estas emociones tan fuertes como lo puede ser la ira, la humillación y el miedo. En la segunda fase, adaptación externa,
La víctima va a retornar a su rutina normal y va a suprimir temporalmente las emociones asociadas a la violación, como un método para disminuir la ansiedad y suprimir esas emociones tan intensas. La etapa final va a ser la etapa de integración y resolución, que puede comenzar con la salida de todos estos sentimientos hacia la superficie y la necesidad de hablar. Esta etapa va a ser crítica y va a ser muy importante para la víctima translaborar todos sus sentimientos, desarrollar y aceptar una visión de sí misma que incluya la experiencia de la violación y subsanar sus sentimientos hacia su agresor. La violencia doméstica, ya sea de parte de los padres o del cónyuge, también puede desarrollar trastornos psicológicos que desencadenen una crisis. En el caso del arresto y el encarcelamiento para el delincuente, ya sea en el momento de su encarcelamiento o en el momento de su liberación, por numerosos factores como por ejemplo la exposición pública, la vergüenza, la autoincriminación, el rechazo social, la restricción de las posibilidades para salir adelante, el ambiente carcelario, pueden contribuir también a desarrollar una crisis en estas personas. En ambos casos, la intervención está basada en evitar la reincidencia. En el caso de la violencia doméstica, la intervención va a ir enfocada tanto en la persona que fue víctima como en la persona que cometió el abuso. En el caso del arresto y la encarcelación, va a ir enfocado a que la persona logre incorporarse de manera efectiva a la sociedad para que se evite en lo máximo posible la posibilidad de que vuelva a cometer un nuevo delito. El capítulo 4 también explica las crisis circunstanciales relacionadas con desastres naturales y provocados por el hombre. Estos se caracterizan por tres cosas. La primera es que son inesperados, la segunda es que afectan a muchas personas al mismo tiempo y la tercera es que generan un estado de urgencia. A esto también se le suma el concepto de síndrome del sobreviviente, que es básicamente, por ejemplo, una familia conformada por 3 hijos y su madre. Luego de un terremoto, lamentablemente fallece su hijo menor. Entonces, esta madre puede ser que surja hoy en ella el síndrome del sobreviviente, caracterizado por un sentimiento de culpa, puede estar acompañado de pesadillas y además puede mostrar una actitud apática en otras relaciones, como por ejemplo la de sus otros 2 hijos. En el caso de los desastres, los naturales son aquellos que involucran inundaciones, terremotos, huracanes, mientras que los provocados por el hombre pueden ser accidentes nucleares o derrames de tóxicos, pero lo fundamental con estos es que surgen a partir de un error humano y por eso los efectos a largo plazo van a prevalecer en mayor medida en los desastres provocados en comparación con los naturales, como se ve en el gráfico. También el libro explica o propone 3 situaciones. La de Buffalo Creek Mining Company, que fue el derrame de un dique que mató a 125 personas y dejó a 4.000 sin hogar. El derrame de tóxicos en el Canal del Amor y el accidente de 3 Mile Island, es un accidente nuclear. ¿Qué tienen en común? Bueno, como lo mencionaba antes, surgen a partir de un error humano y esto, además de los efectos directos, genera que las víctimas tengan una preocupación que surge a partir de la desconfianza y también puede surgir un resentimiento hacia las personas que no fueron afectadas, pero hasta las mismas personas que no fueron afectadas van a temer porque no saben la extensión de las consecuencias de estos desastres. Con respecto a la guerra, el libro muestra 3 situaciones. Los hijos de los sobrevivientes del Holocausto, los veteranos de Vietnam y los rehenes. Estas 3 situaciones tienen en común que generalmente sus víctimas se sienten solos en el proceso posterior a este tipo de eventos y por eso les cuesta mucho más expresar cómo se sienten. Por lo tanto, es sumamente fundamental para una intervención que ellos acepten ser intervenidos, porque si no, cualquier intento va a ser en vano. También es fundamental que las familias estén involucradas en este proceso para que sepan manejar ciertas situaciones, como por ejemplo, un hombre viene de una guerra y está comiendo con su hermano.
pero por alguna razón el que viene de la guerra tiene una reacción violenta. Y el hermano, como instinto, piensa en gritarle para que se calme, pero como ya recibió una intervención para este tipo de situaciones, sabe que lo mejor es dialogar, porque una reacción violenta como respuesta más bien induce a una espiral de violencia. Y por último, con la familia y la economía, tenemos la migración y la reubicación. Esto se relaciona fundamentalmente con cambios en el ambiente tanto familiar como de amigos, como hasta laboral. Pero el libro hace un énfasis en el divorcio y la importancia de los, o más bien utilidad de los centros de mediación, que son intervenciones que permiten a través de una persona, un tercero que sea un mediador, canalizar los sentimientos que pueda tener la pareja, como ira, como miedo, como angustia o como resentimiento. Y además pueden trabajar en conjunto por objetivos, como lo son la división de propiedades o la custodia de los hijos. Ahora vamos a seguir haciendo un pequeño resumen del capítulo 6 del libro, titulado como Intervención de primera instancia. Aquí más que todo tratan el tema de los primeros auxilios psicológicos que corresponden a la primera atención que recibe la persona durante una crisis. Los primeros auxilios psicológicos tienen 5 componentes básicos o también que pueden ser considerados pasos. El primero es la realización del contacto psicológico. El segundo, la examinación de las dimensiones del problema. El tercero, el análisis de cuáles son las posibles soluciones a dicho problema. El cuarto, la ejecución de una acción concreta, esto por parte del paciente. Y el 5, el seguimiento. El primer componente, como ya mencioné, es la realización del contacto psicológico. Acá es fundamental que escuchar al paciente, que el paciente se sienta comprendido, escuchado, que no se sienta como juzgado. Este paso está referido principalmente a establecer esa relación de empatía o de sintonización con los sentimientos que está experimentando el paciente durante esa crisis. Existe una serie de cosas que debemos hacer y cuáles no. La primera de ellas que debemos hacer es escuchar de manera atenta. Es decir, no estar interrumpiendo al paciente, nunca juzgar al paciente, hacerle sentir que él está acompañado, de que no está solo. Y también comunicar aceptación. Eso también tiene que ver con no juzgar las acciones del paciente, ni lo que está sintiendo, ni las razones por las que la llevaron a este estado de crisis. ¿Qué cosas no debemos hacer? Es contar tu propia historia. Es empezar, ay, sí, yo viví lo mismo, yo hice tal cosa y este me sucedió lo mismo, es que conozco a alguien, sino dejar que el paciente exprese todo lo que lleva adentro y no estarlo interrumpiendo, ni ser tan egoísta de empezar a imponerle nuestra propia historia. Y también no debemos de ignorar los sentimientos o hechos. Es decir, todas y cada una de las palabras que está diciendo el paciente son fundamentales y nos pueden ayudar a encontrar una solución o ayudarlo a encontrar alguna solución para su problema. El segundo paso es el examen de las dimensiones del problema. Acá nosotros debemos de indagar cuál es el pasado inmediato, es decir, cuáles son las razones que lo llevaron a ese estado de crisis, el presente. Esto lo podemos hacer más que todo con preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, para establecer cuál es la situación actual en la que se encuentra y cuál es el futuro. Es decir, cómo afectará esa situación tanto al paciente como a la familia o al círculo cercano e importante para el paciente. Acá es muy importante como trabajar en un orden jerárquico de las necesidades de la persona. Es decir, nosotros deberíamos de plantear preguntas abiertas, es no decir pregúntate sí o no, sino dejar que el paciente explique para nosotros tener la oportunidad de saber qué es lo que lo llevó a ese estado y pedir a la persona que sea concreta, es decir, que no empiece como a divagar y a contar otras historias o cosas que tal vez no son relevantes para su situación actual. Y nosotros jamás debemos de eludir las palabras de peligro. ¿Cuáles son esas palabras de peligro? Como cuando el paciente dice, ay, yo es que no veo salida a este problema, yo la verdad quiero morirme, yo quiero dejar este mundo, etcétera, porque esas son como ciertas palabras de alerta de que el paciente puede intentar autodestruirse o lesionarse. El tercer componente es el análisis de las posibles soluciones. Es decir, acá nosotros vamos a ver cuáles son las necesidades inmediatas y las necesidades futuras del paciente y vamos a ayudarlo a encontrar posibles soluciones a ese problema.
Es importante alentar la lluvia de ideas, no solamente aportar nosotros, sino dejar que el mismo paciente sea el que entienda qué cosas podría él hacer o no para solucionar la crisis en las que está actualmente y establecer prioridades. Nosotros no debemos dejar obstáculos sin examinar, es decir, como toda solución va a tener ciertos obstáculos que hay que saber cómo manejar en ese momento. El cuarto componente es la ejecución de una acción concreta. Acá nosotros vamos a decirle al paciente que vaya ejecutando ciertas acciones en orden para que la persona encuentre como la solución a esa crisis. Acá es importante dar un paso a la vez. Esto quiere decir que no se puede correr antes de caminar. Tiene que tomar pequeñas acciones concretas que lo puedan ayudar a aliviar su situación. Es importante que empiece cumpliendo aquellas metas de corto plazo, es decir, no vaya de una vez a las de largo plazo. Esas se pueden dejar, como dice la palabra, a largo plazo y hacer confrontaciones. Es decir, si la persona está realizando acciones, a ver si están surgiendo efecto o si no, o hay que cambiar de metodología. Y es fundamental que no se intente resolver todo ahora. Y por último, vamos a tener un paso de seguimiento. Es fundamental que no dejemos que una vez que el paciente ya se sienta un poquito mejor, de una vez se vaya, sino que debemos de seguir extrayendo información y establecer un procedimiento para que el paciente vuelva y nosotros podamos verificar cuál es el progreso que está teniendo. Es decir, si se lograron o no las metas y si se siguen tomando acciones concretas para la consecución de esas metas. Ahora bien, yo les voy a hablar un poco acerca de la respuesta a dichas amenazas, y es que los primeros auxilios van a buscar hacer una valoración del paciente para ver qué tan posible es que éste ejecute así el suicidio o el homicidio diferente del caso. En el primer momento vamos a tener que caracterizar un poco acerca del suicidio y vamos a ver que este va a tener al menos 10 características principales. Va a tener un estímulo que va a ser el dolor insoportable psicológico que posee el paciente, un catalizador que va a ser las necesidades psicológicas frustradas, por lo cual va a parecer una decisión lógica cometer este hecho. Luego vamos a ver un propósito que básicamente es buscar una solución, también así como una meta que va a ser la suspensión de la conciencia, o sea, básicamente terminar con dicho dolor. La emoción principal va a ser la desesperanza de fatal de ayuda, que esto se refiere a que el paciente a través de todas sus emociones siente vergüenza, siente culpa, siente dependencia, etcétera, y va a ver que nadie va a ser capaz, o va a pensar, mejor dicho, que nadie va a ser capaz de ayudarle. Luego tenemos la actitud interna, que va a ser básicamente la ambivalencia, y esto se refiere a que son sentimientos contradictorios y él va a tener en realidad tantas ganas de vivir como de morir al mismo tiempo. Un estado de cognoscitivo, perdón, va a ser básicamente la construcción, así como el acto interpersonal que va a ser la comunicación de la intención, así como la acción que básicamente va a buscar una salida, una escapatoria o una huida de la situación de tensión que está viviendo. Y la persistencia va a ser los patrones de enfermedades que desarrolla a lo largo de toda su vida. Ahora bien, vamos a ver que aunque es prácticamente imposible saber si una persona va a cometer el acto de suicidio o homicidio, vamos a encontrar que se ha logrado determinar algunos aspectos importantes. Entre estos vamos a ver las posibles razones para el surgimiento del comportamiento suicida. Y esto se puede ver como clamar por ayuda, un intento de manipulación a los demás, el resultado de un episodio psicótico, etcétera. Los lineamientos de desesperanza, la falta de ayuda, no poder encarar problemas, etcétera. Ahora bien, en cuanto a la ambivalencia, como ya les mencioné, son sentimientos contradictorios. No es lo mismo una persona que sabe que su pareja, su mamá, su papá llega a tal hora a la casa y un tiempo antes se toma una cantidad excesiva de píldoras, puesto que sabe que lo van a encontrar, lo van a rescatar, a una persona que sabe que en ese momento no va a llegar nadie y de igual forma se los toma. Por ejemplo, también tenemos el tiempo. Se contiene o se sabe que el pensamiento suicida va a manifestarse por poco tiempo, por lo cual la ayuda con los primeros auxilios lo que trata principalmente es hacer que esta decisión se prolongue a lo largo del tiempo. También tenemos las alertas, y es que en la mayoría de los casos sí se dan alertas o avisos que las personas tienden a pensar que el que lo dice no lo hace. Luego tenemos la idea más el plan. No es lo mismo una persona que sepa o que tenga la idea de suicidarse a una persona que tenga las formas y el plan pensado para hacerlo. Y de último tenemos el contacto. A este contacto me refiero a personas potencialmente peligrosas que puedan prevenir o que estén en un alto riesgo y tengan personas que los acompañan, les hablan, los llaman, etcétera, o incluso viven con ellos, que puedan prevenir
que se cometa el acto. Ahora bien, en cuanto a los asistentes, estos van a tener tres puntos claves. Van a tener que ser conscientes de sus propios sentimientos y actitudes acerca de la muerte y el hecho de suicidio o homicidio. Vamos a ver que tienen que estar listos para poder básicamente consultar con sus colegas, así como preparados para lidiar con un posible fracaso que sería que el paciente cometa el acto aun cuando está en tratamiento. Ahora bien, en cuanto a la valoración de la mortalidad, va a implicar básicamente tres cosas. Escuchar las claves del peligro, dirigir una indagación y luego adecuar el plan. Vamos a ver que las manifestaciones de las claves del suicidio se pueden hacer básicamente tres formas, que sería la verbal, la no verbal y bien la afectación a otras personas. En cuanto al primer punto, va a significar básicamente escuchar de forma verbal completamente explícita cosas como quisiera estar muerto, ya no puedo seguir con esto, quisiera hacerle daño, etc. Las no verbales van a ser más que todo patrones o conductas. Y luego en la afectación de las terceras personas vamos a ver como, por ejemplo, los presentimientos de que esa persona me puede hacer daño. Ahora, en cuanto a lo que significa la evaluación de la peligrosidad, vamos a ver que existen tres variables principales: el plan, los intentos previos y la voluntad de ayuda. En cuanto al plan, básicamente es los que ya les mencioné. Una persona que quiere hacerse daño, pero tiene el plan totalmente desarrollado, tiene un alto riesgo de que lo haga. Por ejemplo, lo que les mencionaba de las pastillas. Una persona que se las toma sabiendo que alguien va a llegar, a otra persona que se las toma sabiendo que absolutamente nadie va a llegar o acudir en su ayuda. Ahora bien, en cuanto a los intentos previos, se tiene que esos actos van a aumentar su efectividad, por decirlo así, con el paso de los intentos, por lo cual si ya lo han intentado antes, puede que en segundo o tercer intento ya tenga 100% de posibilidades que se ejecute de una forma correcta, por decirlo así. Luego, en cuanto a la voluntad de pedir ayuda, es importante ver qué tanta disponibilidad va a tener el paciente a pedir ayuda en casos donde él realmente sabe que lo necesita. Y por último, tenemos lo que es el plan de acción. Si la peligrosidad es baja, vamos a ver cómo nada más se le va a dar un seguimiento. Si es alta, vamos a tener que ver como un enfoque gradual, quitarle primero con lo que se puede hacer daño, luego empezar como a ver por qué lado o por qué forma mejor llevamos el paciente. Y luego la muy alta, que va a ser básicamente la hospitalización, quiera o no quiera el paciente. Y por último, para quitar o hacer reducir esa probabilidad de resultado mortal, es quitar los medios, valorar el compromiso del paciente y la observación cotidiana del paciente, es decir, no dejarlo. Para concluir esta exposición, vamos a hablar de los aspectos más importantes presentados en los capítulos. En primer lugar, vamos a tener que identificar el factor que desarrolla las crisis circunstanciales. Va a ser fundamental para así lograr una mejor intervención. No podemos dejar de lado que cada persona reacciona distinto a los diferentes eventos y tampoco olvidar que la empatía va a ser un factor clave en lograr comprender por lo que las personas están pasando y así lograr una atención más especializada. No va a ser lo mismo una crisis desarrollada por un efecto de salud, como por ejemplo una enfermedad y cómo esta afecta el factor emocional. No va a ser lo mismo el duelo que experimenta una persona a partir de la muerte repentina de un ser querido, ni tampoco va a ser lo mismo la crisis que se desarrolla a partir de una experiencia traumática provocada por otra persona, y tampoco va a ser lo mismo cómo se debe intervenir en el caso del agresor para que ya no vuelva a reincidir en estos actos. Para mis conclusiones quise enfocarlas en nuestro futuro como profesionales en salud, las que podrían ser útiles. Por ejemplo, el caso de que tengamos un paciente con un pasado en algún evento como una guerra y tal vez al recibir o al ser puesto en un estudio que no comprende tenga una reacción violenta. Entonces siempre hay que recordar no responder con otro tipo de agresividad, sino más bien buscar el diálogo y explicarle en qué consiste el proceso. Y esto también se aplica en el caso de las personas migrantes, porque tal vez algo que para nosotros como costarricenses sea muy común de explicar y las personas lo comprendan con facilidad, alguien que es inmigrante le sea más difícil. Entonces debemos también considerar todo el pasado, el trasfondo de los pacientes para interactuar con ellos de la mejor manera.
Con respecto a los primeros auxilios psicológicos y sus componentes, si bien la teoría está más orientada a los profesionales en psicología, nosotros como futuros profesionales en salud que vamos a tratar con múltiples cantidad de personas, es importante que interioricemos esta teoría. ¿Por qué? Porque las personas al asistir, por ejemplo, a un servicio de radiología, pueden estar interesadas en comentar ciertas situaciones, tal vez desahogarse con nosotros. Entonces es importante poner en práctica ciertos aspectos tales como la escucha activa, el no juzgar, el no imponer nuestra propia historia, entre otros. También es fundamental que sepamos identificar esas palabras de alerta como que la persona tal vez quiera hacerse daño o quiera hacerle daño a otros para que sepamos dirigirlos hacia profesionales que en verdad los puedan ayudar con ese estado psicológico, mental o anímico por el que están pasando. Y bueno, ahora bien, es importante entender que la intervención en crisis va a variar de acuerdo a la evaluación que se le haga a cada uno de los pacientes y que en el momento en que tenemos un paciente con un alto riesgo va a ser necesario actuar de una forma más rápida y efectiva que aquellos que se les considere de bajo riesgo. Esto sí, hay que entender muy bien que no se puede descuidar aun cuando se piense que el riesgo pueda que sea nulo, puesto que de igual forma va a ser persistente y se puede llegar a cometer el hecho y puede desencadenar lo que sería bien el suicidio o el homicidio. Y bueno, de nuestra parte esto sería todo lo que tenemos para ustedes en esta noche. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda y que haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.